Y un nuevo martes, hoy es 17 de marzo, tenemos el placer de entrar en sus casas, de entrar en sus televisores, de entrar en sus radios. Recordamos, estamos en la 90.8 de la FM, contándoles todo lo que ha sucedido durante este fin de semana en el ámbito deportivo, en lo que nos afecta directamente a nuestra comarca, el fútbol, la pelota, aunque este fin de semana no ha habido. Las categorías inferiores, tocando todo eso, pero también los deportes de las principales, los equipos de las ciudades de Burgos y Soria, y ampliando ya hasta deportes internacionales. Y lo hacemos en esta semana, como siempre, gracias a la ayuda que tenemos habitual aquí en el estudio, como habitualmente. Álvaro Delgado, ¿qué tal? Hola Ismael, muy buenas. Y al otro lado del teléfono, un gran conocedor del deporte general y en específico del deporte de Pinares, a Pedro Fernández. ¿Qué tal, Pedro? Hola, buenas tardes. Siempre aquí en Radio Pinares nos gusta contar los deportes e irnos acercando de lo menos destacado, por así decirlo, a lo más destacado. Así que comenzamos por un deporte que en Soria tiene gran arraigo, como es el voleibol, porque este fin de semana volvía la liga, ya lo había hecho hace una semana y lo hacía con un partido positivo para el grupo ERCE Soria. Ganaban 3-2 los sorianos, 3-2. Les costó algo más de lo esperado, especialmente después de haber vencido los dos primeros, los locales, ante el Melilla. Se tuvo que forzar el quinto set, pero consiguieron los sorianos esa victoria, que no solamente pues es un revulsivo, sino que a falta de únicamente 2 jornadas más por disputarse, les asegura al menos la segunda posición a los castellanos, ya que el tercero, al menos por el momento, es el Melilla, que con 44 puntos y 2 jornadas a la vista ya no le puede robar esa segunda posición. Matemáticamente, quien sí puede optar a la primera todavía es el grupo ERCE Soria, que tan solo está 2 puntos por detrás del Guaguas, aunque hay que recordar que más allá de quedar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo u octavo, lo importante es el play-off o los partidos ya a eliminatorias para conocer al campeón. De momento, Pedro, de lo que hemos visto hasta ahora, a excepción de ese paréntesis que fue la Copa del Rey para el grupo ERCE Soria, este año van con todo. Sí, la verdad es que el año, digamos, lo que es el año en Liga está siendo casi perfecto. Como siempre en todos los deportes pues puede haber alguna derrota, pero está siendo casi perfecto y todavía con opciones de acabar primero, que sería un gran logro acabar primero la liga regular. Y sí es cierto que bueno, que el día de la Copa pues tuvo el mal día o la presión o no supo gestionar el momento y se quedó fuera de la Copa, cosa que pues, estos años anteriores pues lo había hecho de forma excepcional, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que la temporada del grupo ERCE Soria, si no es de sobresaliente, le podemos decir que es de notable. El sobresaliente se lo pondremos si consiguen vencer en esa final. Bueno, primero se tienen que clasificar para la final, pero si lo consiguen, desde luego sería sobresaliente. Si no, como otros años, también notable, porque hay que decir que hay que tener en cuenta que Soria es una de las ciudades más pequeñas de España y además cuenta con ese hándicap de, bueno, al contrario de lo que sucede en muchas otras, no tiene cerca la playa, que es donde más se suele jugar al voleibol. Como decíamos, posibilidades intactas de quedar primero, que además de el simbolismo, pues daría el factor campo a favor en todas las eliminatorias posteriores, porque el próximo sábado juega el grupo ERCE Soria ante Benidorm, mientras que el siguiente fin de semana, último partido de liga, casi como si fuese una final anticipada, se enfrentarán Guaguas y Río Duero Soria, y por lo tanto el grupo ERCE Soria podría, si gana estos 2 últimos partidos, quedar en primera posición. Y del voleibol pasamos ahora hasta el rugby, en este caso para hacer hincapié en el resultado que cosechó, en este caso la derrota del Aparejadores Burgos frente al Complutense Cisneros por 30-20,
Y lo que llama la atención, Ismael, es ese bajón que han dado, ¿no? Porque en la fase previa, en la liga, ahora que hay una liga previa y luego es la fase de ganadores, los 6 primeros, y la de perdedores, que son los 6 últimos. Pues venía de ganar prácticamente todo, salvo algún empate hace ya el año pasado, hablamos ya en octubre del año pasado, todo ganado. Y nos encontramos que el partido anterior le empataba a 33 y este último le perdía por 10 puntos frente al Complutense Cisneros. Así que sin duda es algo que llama la atención y preocupa un poco, ¿no? Esa tendencia, ¿no crees? Bueno, al igual que sucede en el voleibol, finalmente la liga acaba con un playoff, con una fase de campeones, así que quizás sea el bache que tienen muchos equipos en muchos deportes a estas alturas de la temporada. Veremos si va en serio en el próximo partido ante el Liceo francés. Último clasificado. Último clasificado, pero dentro de los buenos, ¿no? Por así decirlo. En la liga de los buenos, el último. Así que siempre van a ser complicados estos partidos. Veremos si sigue esa tendencia. Aún así hay que recordar que se mantienen segundos porque, pese a haber perdido uno y empatado otro en la segunda fase, los puntos se suman de la primera a la segunda fase, así que bueno, podemos decir que todavía tiene ese colchoncito, ese margen el representante burgalés en rugby, que como decimos la próxima semana se enfrentará fuera de casa ante el Liceo francés. Y del rugby pues pasamos ahora en este caso hasta el balonmano y empezamos con la Liga Asobal, donde milita el Tubos Villa de Aranda, que en este caso hay que anunciar también que perdió 26-35 en casa frente al Logroño, ciudad de Logroño, y encadena pues 2 derrotas consecutivas y preocupa la clasificación porque peligrosamente se va, aunque se mantiene, de ascender un puesto respecto a la jornada anterior. Y le ha sobrepasado el Nava, que el Nava de la Asunción iba bastante mal, pues hoy está remontando poco a poco. Y claro, pues el Villa de Aranda pues va retrocediendo posiciones en la posición número 12, de un total de 16. Pero claro, apenas un punto del descenso, o de ese descenso que marca el Huesca actualmente con 12 puntos. Por suerte, el Huesca perdió. También el Frigoríficos Morrazo, que está empatado a puntos desde hace varias semanas con el Villa de Aranda, Puente Genil y Guadalajara. Bueno, los 5 últimos perdían, incluyendo el equipo arandino, así que no cambia mucho la clasificación, tan solo baja un puesto tras ese Nava de la Asunción. Esto es cuando estás en la parte media-baja, tirando más abajo en estos casos, también que pierdan los que están por debajo de ti es un alivio, vamos. Sí. Porque al final ves que si otro como el Nava, fíjate que íbamos a hacer unas jornadas en una posición mucho más inferior, eso que va 1/10, al final fíjate, con 3 victorias que vas encadenando prácticamente, pues te permite librar un poco. Así que bueno, el Villa de Aranda preocupa la situación actual. Próximo partido ante el Horneo Alicante y por lo tanto muy importante ante este recién ascendido que tiene 4 puntos más que los burgaleses. Y no cambiamos de deporte, pero sí de categoría. Seguimos en el balonmano, donde en la segunda división, en la segunda categoría, en esa división de honor plata, el Burgos tenía una importante victoria en un partido que estuvo dominado por los locales, especialmente en el segundo tiempo. 27-21 ganaban al otro equipo de Alicante. Antes hemos mencionado al Horneo, ahora nos vamos con el Agustinos, que estaba justo en tercera posición. Pues bien, el Burgos estaba cuarto, así que se han cambiado las tornas, aunque están empatados a puntos. El Burgos está por encima por el golaveraje a favor. Aún así, está distanciado de la primera posición 6 puntos el representante burgalés, pero hay que decir que todavía por una parte importante de la temporada por jugar tiene posibilidades, o al menos van a intentar ir a por esa primera clasificación, a por ese primer puesto, que es el único que otorga ascenso directo objetivo del Burgos, porque en otras ocasiones, ya lo hemos visto, ha estado muy muy cerca, rozándolo con los dedos, pero no lo ha conseguido. Por abajo hay que decir que es jornada, ahora me dirás, Pedro, qué es lo que te parece, pero jornada agridulce para el balonmano Soria. Empate, primer empate de la temporada ante Anaitasuna, 26-26, empate fuera de casa ante un equipo de
encima de la parte media, podríamos decir, pero que resta un partido a los pocos que ya quedan en la segunda categoría para remontar y para salir de esos puestos de descenso. Así que no sé cómo has visto este encuentro entre Anaitasuna y Balonmano Soria, que acabó en empate, que estuvo dominado en la primera mitad por los pamplonicas y en la segunda mitad por los sorianos. ¿Qué balance hacemos? Pues yo creo que, a ver, yo lo veo como positivo, ¿no? Pues porque primero ibas por detrás en el marcador, conseguiste empatar un partido complicado fuera de casa contra un equipo con mucha más experiencia y que sigue con esa dinámica positiva de, digamos, de sumar, ¿no? Negativo, como Bart viene diciendo, se van acabando las jornadas y igual la relación ha sido demasiado tarde, ¿no? Pero yo siempre que se suma fuera de casa y la dinámica es buena, pues yo creo que es positivo para el siguiente partido que viene de casa y bueno, como dicen, partido a partido y puntos a puntos, los demás también tendrán que ganar y yo creo que bueno, positivo siempre porque la situación del equipo donde se disputaba el partido y demás, yo creo que se tuvo una gran actuación el equipo soriano. Hay que decir que no se modifica la tabla porque si empataba 26 el Balonmano Soria con el Anaitasuna, también hacía lo propio el Zaragoza ante el Barcelona B, el Cisne Pontevedra ante el Oviedo y el propio mencionado Anaitasuna. Así que todos estos que están metidos en esta pelea por la salvación siguen exactamente igual. El Balonmano Soria tiene 15 puntos. Cada victoria da 2, cada empate da 1. Y por tanto está a una victoria del Zaragoza y del Oviedo, que en este caso es el que marca ese play-out de permanencia. Ya le queda muy lejos el Cisne Pontevedra, que tiene 20 puntos, aunque desde luego es el objetivo, no tener que jugarse a un partido esa salvación. Quedan en total 6 encuentros de liga, así que tiene que recortar esos al menos 2 puntos o 5 como objetivo perfecto de la temporada en esos 6 partidos. Próximo encuentro de los sorianos, Balonmano Soria, Puerto de Sagunto, precisamente uno de los equipos de la parte alta. Y ahora vamos con una de las mejores noticias deportivas de la jornada para el deporte burgalés en este caso. Eso es, porque el San Pablo Burgos conquistó frente al Baskonia, hay que decir que el Baskonia, actual campeón de la Copa del Rey, la 6ª victoria de la temporada en esta liga endesa, lo que le permite salir momentáneamente del descenso, situarse 15º. Y además, ten en cuenta, como leeremos después, un partido importante que el que tiene actualmente esta semana frente al Zaragoza, también de la parte baja. El San Pablo Burgos conquistó el Coliseum venciendo 107-96, como decimos, al Baskonia, en un partido en el que tuvo una ventaja máxima, hay que decir, Ismael, de 30 puntos. En el primer cuarto se iban al segundo cuarto, ese tiempo muerto entre cuartos 29-24. En el segundo cuarto, ese esfuerzo defensivo, tanto de 10 como de H, pues les permitió acumular recuperaciones y marcharse al descanso tras ese tiempo muerto solicitado por el Baskonia, 59-43, lo cual quiere decir el San Pablo arrasaba en este colisión, también arropado por la afición, que hay que decir, insistimos en la afición del San Pablo, en mi opinión, y también creo que tiene algún reconocimiento de las mejores que hay en esta liga, sin duda alguna. Vaya bien o mal, ahí están siempre apoyando y casi con un lleno día tras día. Y hay que decir que retorno a la cancha no cambia para nada el devenir del encuentro. Anotaba a los castellanos un parcial de 8-0 y se iba en ese tercer periodo comandando por 29 puntos, 91-62. Hay que decir que en el cuarto también estuvieron muy bien, pero estuvieron muy fallones y muy precipitados jugando al final del encuentro, lo que hizo que el Baskonia recuperara puntos muy rápidamente. 25 puntos que tenía, al final se quedaron apenas en 12 puntos, 10, y al final pues se fueron al banquillo. Es decir, acabó el encuentro con ese resultado final de 107-96, pero que preocupaba eso, yo creo que estuve viendo cómo iban poco a poco, es decir, igual en un minuto o dos más que durase, de también que el San Pablo ya vemos que en el descanso, o sea, en el último cuarto siempre flojea, si por falta de fuerza o cansancio, pues bueno, al final
no pasó eso, acabó el partido y, oye, 6ª victoria y salen del descenso, 15º clasificado. Así que sin duda, oye, enhorabuena, que hemos ya jornadas deseándolo. Y por un lado el San Pablo, muy bien. Así que... Yo que lo estuve viendo, yo creo que lo tuvo controlado. O sea, aunque el último cuarto rebajaron puntos y tal, sí que el San Pablo metió los puntos para que esa diferencia no fuera bajando, sí, ¿no? Así que es cierto que ellos tiraron muchos triples que la verdad fue increíble que los metían todos, pero yo creo que el San Pablo, y es cierto que pudo bajar el ritmo ya en el último cuarto, porque la verdad que el primer tiempo fue de una intensidad y fue muy superior el San Pablo en todas las áreas del partido. Y luego al final, pues bueno, yo creo que fue controlando bien el marcador, ¿no? Más que yo creo que no le hubiera llegado a recortarle los puntos que tenía, porque yo creo que seguía la confianza de los jugadores burgaleses, y el entrenador pues también lo tenía claro, que bueno, había que ir manejando el resultado, y así fue. Y luego a destacar la gran actuación de Ethan Hatt, que fue una bestia debajo de los aros, sí. Y a la vez anotando yo creo que se ha sido elegido uno de los mejores jugadores de la jornada. Comentamos antes, ¿no? Sí. El mejor, sí. O sea que no partidazo. La verdad es que, oye, en este aspecto hay que darle la enhorabuena. Y ya por fin, también aquí desde el Rincón Deportivo, pues nos alegramos de poder contar una noticia buena en el deporte, que además, joder, primera división del baloncesto, es decir, que no es cualquier categoría. Sí, luego la verdad, ver el pabellón cómo estaba es impresionante. O sea, la afición burgalesa es cierto que se puede decir que es una de las mejores, sí. Porque 9.000 y pico espectadores viendo y cómo animaba, pues yo creo que fue muy bonito. Sí, en lo que se refiere a la clasificación, hay que decir que el San Pablo Burgos por fin ha salido del descenso, aunque sea una salida no se ve en rojo el número, con medio, ya no se ve en rojo el San Pablo. Da mucha tranquilidad, aunque hay que decir que bueno, es una salida que se tiene que complementar con más victorias, ya que sabemos que cuando hay triple empate, especialmente a final de temporada, que es lo que más nos preocupa, lo que se tiene en cuenta son esos cruces entre unos y otros, y por el momento el San Pablo tiene las de perder con Andorra y también con el Zaragoza, porque ha caído ante los dos en la primera vuelta, pero todavía no ha jugado contra ellos en la segunda. Próximo partido del San Pablo es precisamente ante el Zaragoza, que perdía este fin de semana. Básquet Zaragoza, San Pablo Burgos, sábado a las 9 de la noche. Interesantísimo, desde luego. No habrá que perdérselo. Y luego ya en el antepenúltimo partido del año será ante el Andorra. Por lo tanto, dos partidos claves, pero con los deberes medio hechos, podemos decir hasta ahora. Y es que los tres están empatados a 6 victorias y 16 derrotas. Cuidado también que el Gran Canaria, que había comenzado muy bien, y de hecho no estoy seguro, pero creo que jugó hasta la Copa del Rey, se está metiendo en problemas, y después del Zaragoza, después del Valencia Basket, llega el San Pablo Burgos hasta Gran Canaria para enfrentarse a este equipo, que bueno, podría meterse también en esa pelea por la salvación. Así que de momento noticias bastante buenas, porque ante esa sorprendente victoria sobre el papel de 107-96 ante Baskonia, se ha sumado esas dos mencionadas derrotas de el Zaragoza ante Unicaja y de el Moraván Andorra ante el Básquet. Granada, clasificado, ganó sorprendentemente frente al Manresa. O sea, que también no peligra y no asusta, pero llamativo también. Oye, que si comentan curiosidades, pues oye, después de una racha tan mala, pues mira, oye, esos puntitos. De segunda victoria de los andaluces, que bueno, lo han tenido muy complicado esta temporada, porque ascendieron a última hora después de que el Betis rechazase la plaza, pero bueno, es que llevaban casi 20 partidos consecutivos perdidos, así que bueno, siempre viene bien una alegría a un equipo que, salvo sorpresa mayúscula, el año que viene jugará en la segunda categoría. Precisamente
ahí nos vamos a la segunda categoría del básquet, muy bien hilado, Ismael. donde los resultados no son para nada positivos, al contrario que el San Pablo, el otro representante burgalés, el Tizona, pues no da pie con bola. Este último fin de semana, aunque de forma muy ajustada, caían ante pues otro de los equipos de la zona baja, como es el Ourense. 79-77 vencían los gallegos en un partido que se decidió en el último cuarto con un parcial de 22-13 para un equipo, el Tizona, que había ido por delante prácticamente a lo largo de todo el encuentro, a lo largo de los 4 cuartos. Ahora, si miramos la clasificación, sucede lo mismo que el pasado fin de semana, pero ahora más acentuado, y es que el Tizona tiene un partido más jugado que Palmer y que Cartagena, por lo tanto, con el sistema de puntos tiene más, pero realmente tiene una victoria menos que Palmer Basket y que Cartagena. Ambos, por cierto, ganaban este fin de semana. El equipo de Palma de Mallorca lo hacía ante Cantabria. El equipo de Cartagena lo hacía ante un Melilla que ya está prácticamente desahuciado en última posición. Así que esto introduce más en el descenso al Tizona y por tanto se complican mucho las cosas para el equipo burgalés, al cual pues le quedan apenas, echando cuentas, son 32 partidos y tiene 24 jugados, le quedan 8 partidos para deshacer este problema. Veremos, pero por el momento no hay visos de mejora en el polideportivo del Plantío. También en básquet siempre nos gusta comentar cómo ha quedado el representante soriano, que no lo hacía mal ante el Perfumerías Avenida de Salamanca, pero caían en la regional por 83-90 con este Club Soria Baloncesto. Dejamos ya el básquet y vamos a más deportes, a Fórmula 1. Bueno, la Fórmula 1, comentar que la noticia más destacada quizás sea la suspensión de los 2 circuitos de este próximo mes que se disputaban tanto en Bahrein como en Arabia Saudí. Si no recuerdo mal, a consecuencia pues, de los conflictos que hay por esa zona, al final se ha decidido que no va a haber un reemplazo en ningún otro circuito ni de Europa ni del mundo, así que habrá que esperar hasta mayo para retomar la competición. Y este último gran premio que se disputaba en el circuito internacional de Shanghái, lo que hay que destacar es la victoria de Andrea Kimi Antonelli, piloto italiano. Es la primera victoria de este jovencísimo piloto con apenas 19 años. Se ha convertido en un nuevo campeón, es decir, había ya varios años que no había un nuevo campeón, para decirlo, para que la gente nos entienda. También el primer italiano en ganar después de 20 años. Su último fue Fisichella en el 2006. Y también se ha convertido, casi un triplete, en el poleman, es decir, la persona en conseguir la primera posición en una clasificación de una carrera. Lo hizo en la carrera en el sprint, si no me equivoco. Lo hizo también, es el piloto más joven en conseguirlo, con 19 años y unos pocos meses. Así que, sin duda, lo que más llamativo es esa victoria, es decir, uno campeón en la Fórmula 1, que se suma por eso a la cantidad de pilotos que ha habido a lo largo de todas estas décadas. Y también un dominio absoluto de Mercedes, aunque también Ferrari, hay que decir que está también pues esa zona también con un muy buen monoplaza. Ya quedaron los primeros los Mercedes, Antonelli y Russell. En tercera posición Hamilton, en cuarto Leclerc, ambos pilotos de Ferrari. También hay que decir que Carlos Sainz consiguió sumar un puntito gracias también a muchos como se han descalificado, no sé, que no terminaron la carrera. Hay que decir que con la nueva normativa, pues esta parte híbrida, tanto de gasolina como de combustible, pues está haciendo que muchos motores no estén preparados y que no tienen la fiabilidad que tenían otros años anteriores, lo cual quiere decir que esta carrera hubo un total de 7 abandonos, ¿no? Abandono, exactamente, lo cual no es muy normal. Pero bueno, es lo que tiene estos cambios de normativa hasta que los monoplazas se consiguen adaptar. Alonso no terminó la carrera, tampoco hizo su compañero. Aston Martin sin duda muy en el pozo y no se prevé que haya mejoras. Y también la gente está empezando como a gustarle. ¿Os recordáis que comentaba yo el año pasado? No, en el programa pasado que había mucha diferencia de coches, que había mucha más de gestión que de pilotaje, como decirlo así.
pues hoy incluso en una radio que hubo de los pilotos de Leclerc dijo que le ha gustado esta forma de pelear con su compañero. Hubo varias vueltas de adelantamiento constante, que hacía años que no recordaba yo ver tanta emoción y tan próxima, incluso ante compañeros, aunque sean del equipo, del mismo equipo que Ferrari. Pues oye, parece ser que está empezando a gustar. Queda mucho para ver si esto convence, pero siendo un circuito muy diferente al de Australia, en el que los coches se quedan sin energía, seríamos una recta que aquí pasaba también, pero ya había mucha más igualdad que en el circuito de Australia. ¿A ti, Pedro, te ha gustado, te va convenciendo más este nuevo reglamento de la Fórmula 1? No. No sé. Yo creo que se depende mucho de lo que es la mecánica del coche más que del pilotaje. Depende, yo aunque no se vieran grandes diferencias, yo creo que sí hay mucha diferencia entre equipos. Luego sí que es cierto que ha habido equipos como Aston Martin o alguno que en teoría iba a dar la campanada, que no sabía adaptarse a esta nueva normativa, y con lo cual yo creo que estamos perdiendo a grandes pilotos como es Fernando Alonso, no poder estar en la pelea con otros coches. El otro día se vio también como McLaren fallaba en este Gran Premio, y en el anterior se están viendo cosas no lógicas como otros años, y yo creo que bueno, los adelantamientos entre los dos Ferrari fueron bonitos, pero al final los dos Mercedes arriba, los siguientes los dos Ferraris, y mucha diferencia McLaren tampoco entre salió. coches. McLaren también tuvo problemas en la claro. Y no llegó a salir. Sí que es cierto que es un cambio drástico, pero bueno, yo creo que también esa sorpresa o esos cambios, pues también un poco la hegemonía de que quien sale primero casi queda primero, salvo un fallo y demás. Yo creo que, oye, queda mucho por decir. A mí te voy a decir que esta carrera sí que me gustó. Sí que es más eso de la gestión que hablamos más que de los coches, pero yo aquí he visto unos adelantamientos en zonas en las que hace años era impensable. No sé si en función de aerodinámica y demás. A mí me gusta ver pilotaje, ¿no? A ver pues eso, que cómo aparte del coche, pues ver a los pilotos, ¿no? Cómo hacen los adelantamientos por fuera, por dentro, cómo manejan o cómo. Ahora estás un poco dependiente del coche, ¿no? Entonces sí. A mí, pues eso, me gusta, yo creo que más lo tradicional, lo que se veía antes, que bueno, que contaban los coches, pero que el pilotaje era muy, muy importante, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su gusto, ¿no? Decir, yo digo que me ha empezado a gustar, pero tampoco compro todo, ni mucho menos. ¿Qué dices, Ismael? Ya no lo ves tan mal, ¿no? No, la verdad que no. Diferente, es decir, antes el adelantando siempre era quien frenase más tarde. Ahora también pues se puede adelantar también con energía y demás. Pues oye, antes en los circuitos, pues ya para acabar, era al final de una recta larga, ibas detrás y frenar más tarde le pasaba normalmente. También por el DRS y demás. Ahora también influye otras cosas y unos parámetros que, oye, lo hacen más entretenido en ciertas partes. La palabra es entretenimiento, en mi opinión, pero bueno, queda mucho todavía. Y respecto al campeón de esta segunda carrera del circuito, Antonelli, el italiano, decías, ¿lo ves como uno de los potenciales pilotos que luchen por el título general o no? A día de hoy sí, pero más que él, es un buen piloto, pero sobre todo por el coche que tiene. Yo creo que su compañero, que es Russell, aparte tiene más experiencia. Hay que decir que este chico subió a este coche, a Mercedes, porque Hamilton se fue para Ferrari y le subieron desde Fórmula 3, que os recordad, es decir, no pasó por Fórmula 2. Fue una apuesta de Toto Wolff, el director de Mercedes. Entonces, hombre, es muy buen piloto, es muy joven, le falta yo creo también esa picardía, sobre todo es muy buena persona, y en el pilotaje yo creo que también hace falta ser un poco pícaro. A día de hoy sí, o sea, a día de hoy con el coche que tiene, yo creo que ganará a la larga de la temporada mucho más, pero O sea, quizá no campeón del mundo circuito, pero sí, igual una o dos carreras más podría ganar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Si siguen así, sin duda. Yo creo que sí puede ganar, Yo le vi el año pasado, me parece un piloto grandísimo. Es muy atrevido, y yo creo que, bueno, los pilotos, como muchas veces digo yo, la gente cuando una cosa es ser buena persona, otra cosa es competir. Hay gente que se transforma y yo creo que esta gente, para mí, bueno, esta gente tiene algo especial, va a ser pilotos de Fórmula 1, ¿no? Y yo creo que sí, es un chico que va a ser atrevido, y es cierto que Russell es un gran piloto, pero yo creo que tiene muchas cualidades este chico y tiene opciones de ganar,
Además porque Mercedes se ha aclimatado, el mejor equipo se ha aclimatado a la competición. Sin duda. Y Ferrari también, esa sorpresa que Hamilton por fin vuelve a estar ya ahí peleando por el podio y demás, que hace años que no se veía, y un gran piloto. Así que oye, cerramos el espacio de Fórmula 1. Sí, que al final... ya se estaba cerrando yo, como el que sube la música para que se acabe ya la noche de fiesta, pero no. Así que bueno, es interesante, sí. Una vez comentado esto en torno a la Fórmula 1, seguiremos ampliando el resto de días, pero ahora hacemos una pequeña pausita para publicidad. Muy bien. Y seguimos con todo lo demás, o sea, con todo el fútbol. Está sintonizando Radio Pinares en la 90.8 de la FM, con las entrevistas, reportajes, noticias comarcales y la música más variada. Forestal Arauzo, venta de pellets en saco o a granel, con servicio a domicilio, trabajos forestales, 669 42 84 10, 669 42 84 10. Forestal Arauzo, desde Arauzo de Miel para toda la comarca. ¿Estás pensando en traspasar tus fondos? En Caja Rural de Soria te ofrecemos un servicio personalizado con ventajas pensadas para ti. Ven a conocerlas a nuestras oficinas o en cajaruraldesoria.com. Caja Rural de Soria, contigo donde estés. Repaso a las categorías inferiores. Juvenil. Vamos con el juvenil, con un importante empate del Burgos Club de Fútbol ante el Rayo Vallecano. 1-1 quedaron los burgaleses en División de Honor, Grupo 5, jornada 24, aunque desde luego, pese a ser un gran punto ante un gran equipo de la parte alta, no les vale para salir del descenso. Tienen 15 puntos y están a 7 de la salvación. En regional jornada 23, el Numancia empataba a 0 frente al Parquesol. Los sorianos ya suman 34 puntos y se colocan en la posición 9-16. Provincial Soriana, jornada 23, gran victoria del Sporting Uxama por 0-4 ante el Golmayo Camaretas. 32 puntos tienen los del Burgo de Osma, que están a 9 del liderato. En la tercera provincial burgalesa, jornada ya 22, el Polideportivo Sala se imponía en 5-0 frente al Trespaderne con 2 goles de Roque y otros 2 goles de Hamza. Suma ya 38 puntos y se coloca en la tercera posición. Cadete. Hablamos de la regional jornada 23, donde están los dos representantes de las ciudades que este fin de semana no tenían su mejor resultado. Perdía 2-0 el Burgos Club de Fútbol ante el Puente Castro de la ciudad de León. Ahora tienen 40 puntos los burgaleses y justo en media tabla. El Numancia sí sumaba, empatando a 0, eso sí, ante el Victoria. 27 puntos tienen los numantinos, que están décimos de un total de 16. Mientras, a Provincial de Soria, jornada 17. Aquí tenemos también 2 representantes, por un lado el Uxama y otro lado el Norma. Los del Burgo caían 2-1 frente a... tenemos al Covaleda, que ganaba 2-1 frente al Sporting Uxama, suma 19 puntos y se coloca octavos de un total de 12. Mientras, los de San Leonardo, el Norma caía 2-3 frente a San José B, suma 13 puntos y se coloca 2 puestos por debajo, décimos de 12. Infantil. En infantil hay que destacar en la Provincial Soriana, jornada 17, gran victoria del Norma San Leonardo por 7-0 ante el filial del San José. 2 goles de Hugo Puerta, 2 goles de Jesús Adrián y 2 goles de Emilio Sala han servido para hacer
casi el mejor pues partido de la temporada para los de San Leonardo. 28 puntos tienen, en mitad de la tabla, 6 de un total de 12. En infantil, tercera provincial burgalesa, el Quintanar ganaba 2-0 al Arcos de la Llana, el equipo burgalés. Los de Quintanar suman 25 puestos y se colocan séptimos de 12. Alevín. En Alevín, victoria del Covaleda por un solitario tanto ante el San Esteban. Es la cuarta victoria de la temporada, así que felicitamos a los pinariegos. Benjamín. En Benjamín hay que lamentar la derrota del Covaleda, 6-3 frente al Uxama, y también la derrota del Norma, 17-1 frente al Calasanz. Repaso al fútbol femenino. En fútbol femenino tenemos 2 de cal y 1 de arena. Lo positivo, victoria del Burgos Club de Fútbol por 2-0 frente al Villalonga, jornada 21. Recordamos las mayores representantes dentro del fútbol femenino en la segunda federación, que suman 35 puntos y están a 6 de la fase de ascenso. Una categoría por abajo, en este fútbol femenino también tenemos al San José de la ciudad de Soria, que caía por un ajustado 4-3 ante el Bovedana, tercera federación, grupo 8. Aún así mantienen una gran cuarta posición de un total de 12 equipos con 34 puntos, mientras que lo más destacado de la jornada, lo que nos toca más de cerca, es esa victoria del Norma San Leonardo. Se podría decir que por sorpresa ante uno de los mejores clasificados. 4-3 vencieron las chicas del Norma ante el Calasanz. Tienen 10 puntos, están últimas, pero aún así hay que destacar la gran actuación de Aitziber, que en el 93 anotaba ese gol definitivo, el 4-3, además de otro a lo largo del encuentro, y los goles de Sandra y de Judith Alonso. Así que nos alegramos de esta victoria en fútbol femenino de nuestras representantes pinariegas del Norma San Leonardo. Sí, señor. Y ahora momento para hablar del Trofeo Diputación de Burgos, que ya decíamos había comenzado su segunda fase, la que ya no es de proximidad, aunque tengamos muchos equipos de la zona en los mismos grupos. Se podría decir que jornada bastante positiva en lo global, porque teníamos victorias como el 4-1 de Covarrubias ante Puente Dura, mismo resultado cosechó el Barbadillo del Mercado 4-1 ante Milagros, mientras que en primera cerraba esta jornada el Acinas 0, Sotopalacios 6. Gran correctivo para los de Acinas ante un equipo, ya decíamos, ya preveíamos, muy superior. En segunda categoría, pues fueron importantes partidos como el Vasconcillos del Tozo 1, Moncalvillo 2. Muy bien está haciendo Moncalvillo en esta segunda fase. También el Huerta de Arriba 4, Solarana 3, victoria de los de la zona de la Ribera de la Arlanza. Ya sabemos, Huerta está justo ahí entre medias. Y la derrota de Palacios 4-0 ante Arandilla. Pero lo más destacado fue el partido, el derbi pinariego entre Quintanar de la Sierra y Huerta de Arriba. Un partido súper llevadero. 4-3 quedaron. Y además con un cambio claro en la segunda parte del Quintanar de la Sierra, que en el minuto 60 iba perdiendo 1-3 y que finalmente en apenas unos 25 minutos, gracias a un claro jugadorazo como es Samu de Pedro, anotaba 3 goles y ponía ese 4-3 definitivo, que además hace que se pongan primeros del grupo, adelantando al máximo rival en lo que se podría presuponer como es el Huerta de Arriba. Aunque, como decíamos, ganaba también el Moncalvillo, que lleva 3-3, a la chita callando, como se suele decir, y están igualados en la cabeza de la tabla con Quintanar de la Sierra. Pero, Pedro, esta primera victoria del Quintanar ante pues su máximo oponente en lo que se refiere a deportividad este año, pues ya deja, no sentenciada por supuesto, pero sí marcada lo que queda de fase de liguilla. Si no falla, sí, pero bueno, es lo que os comenté, ¿no? Samu de Pueblo es un jugador, pienso que es un jugador que he entrenado yo y pues yo creo que
además sé que está físicamente muy bien, pues marca la diferencia, ¿no? Entonces, si tú tienes más o menos un equipo compensado y tienes un jugador como él que te da un plus en esta categoría, pues llegan los triunfos y tan importantes como el de este fin de semana. Y ahora nos vamos al fútbol, continuamos con las categorías regladas, como son esas provinciales. Empezamos primero, ya que estábamos hablando del Trofeo Diputación de Burgos, por la provincial de Burgos, donde, bueno, no sé qué comentar primero, porque ya hablamos más de despachos la semana pasada que de lo que había sucedido. Pero es que hay que seguir haciéndolo, porque si se ponía primero la semana pasada el Polideportivo Salas, precisamente por esos 3 puntos de sanción que se sumaban a los 3 puntos perdidos en el partido, ahora, respecto al Aranda River, ¿no?, que era al que se le obtenía esa sanción, ahora es el Polideportivo Salas, como ya mencionaba Pedro, el que sufre ese mismo castigo por otro problema con las alineaciones, otra alineación indebida. Así que antes de comenzar la jornada se ponían 3-0. Se ponían terceros con esos 6 puntos restados a la clasificación final. Pero hay que decir que el Polideportivo Salas no ha perdido para nada el ánimo y están enfocados en quedar en esa segunda posición, porque tenían partido importante ante el Groguis Gamonal y lo vencieron en casa 2-0, además con 2 goles de Abelardo Zapata en el 30 y en el 84, y por lo tanto, pues de forma algo llamativa también hacían que el Aranda River volviese a recuperar ese liderato, ya que comenzaba la jornada el Groguis Gamonal en primera posición, pero el Aranda, después de vencer, ha vuelto a recuperarlo y las cosas se quedan más o menos igual que antes de empezar este problema. Eso sí, con la misma dificultad de obtener esa primera posición, o incluso más, porque está el Groguis Gamonal de por medio, pero sabiendo que los representantes del Salas tienen muy claro que esta temporada lo que toca es seguir ganando como sea para intentar quedar. Primera posición es muy difícil, pero en esa segunda posición, que ya nos decían los representantes, quién sabe lo que pueda ocurrir a final de temporada, si puede haber repesca o no. Así que no sé si coincides, Pedro, con la lectura, pero desde luego llamativo lo que ha pasado en los despachos y llamativa también la entereza de los jugadores del Salas, que no se han venido abajo después de este mazazo en la clasificación. Sí, es un gran resultado ante Groguis Gamonal, que les ganó la primera vuelta. Es cierto que a Aranda River tiene un partido menos y luego Salas tiene que descansar. Y bueno, la cuestión estará a ver quién falla o no falla hasta final de temporada, ¿no? Los partidos van a ser muy importantes y si son capaces de seguir sumando victorias, pues los 2 de arriba tendrán que seguir ganando para mantener la distancia, ¿no? La primera posición la veo complicada, pero la segunda están a 2 puntos y puede pasar cualquier cosa. Como siempre dices, Pedro, los demás también tienen que ganar, y es que no puede haber cosa más cierta. Ahora ya nos trasladamos, bueno, primero vamos a decir próximo rival del Polideportivo Salas. Será el sábado, fuera de casa, en Burgos, ante el Club Deportivo San Pedro. Así que ese es el próximo partido del Salas. Nos vamos ahora ya, sí que sí, a la provincial soriana, donde pues este fin de semana se jugaba la jornada 24 con un par de victorias y también varias derrotas para nuestros equipos. Quizá lo que hay que comentar, bueno, vamos a ir cronológicamente. Victoria del Covaleda por 2-1 ante el Arcos. Goles muy tempranero de Daniel Rubio, minuto 3, y casi sentenciaba Aitor en el 57, aunque el Arcos se ponía 2-1 en el minuto 67, 10 minutos después. Un partido, nos decían los representantes del Covaleda, malo, casi sin paliativos, como está ocurriendo en estas últimas jornadas para los de Covaleda por varios problemas. Entre ellos, como decíamos, esos partidos aplazados, el campo, la falta de entrenamiento.
pero al tener en cuenta que jugaban contra el último clasificado, lo han podido maquillar con una victoria. Esperemos que sirva pues como un punto de inflexión para que acaben bien esta temporada. Por el momento siguen siendo los mejores de Pinares en lo que la clasificación se refiere. 31 puntos tienen los de Covaleda. Pero lo más destacado sin duda de esta jornada ha sido el derbi pinariego y el derbi sobre todo, podríamos decir, local de la zona sur de nuestra comarca. Navaleno se enfrentaba ante Norma San Leonardo en un partido que dio mucho que hablar, con mucho público en las gradas, pero que finalizó con 3-2 en favor de los locales del Navaleno, pese a que comenzaban perdiendo con un gol de José Conrado para el Norma. Empataban antes del descanso con un gol en propia puerta de Goyo. Con 1-1 se iban a los vestuarios y después anotaba el 2-1 la remontada para el navaleno Nicolás. Minutos después igualaba Conrado también para el Norma y en el 90 Edu Ortego hacía ese 3-2 definitivo. Pero bueno, estos son los goles. Vamos a ver lo que nos dice el propio entrenador, en este caso del equipo perdedor, del Norma San Leonardo, que recordamos lo venía haciendo muy bien. Esto es un pequeño fallo, pero aún así se mantiene más o menos contento con lo que vio sobre el terreno de juego. Seguro al espectador le gustó, al entrenador no tanto. Partido igualado, partido de alternativas en el marcador, alternativas en el juego, intenso, bastante respeto entre los dos equipos, pero los dos yendo a por la victoria. Y nos adelantamos en el marcador, nos pusimos 0-1 a los 12 minutos, 13 minutos, en una internada por la izquierda de Stilian que centra y Conrado de primera la ajusta al palo para el 0-1 y estuvimos pues media horita bien ordenados y en un pase que iba a la espalda de Goyo, falta de comunicación, Goyo que va a despejar y con tan mala suerte que entra ajustada al palo en nuestra portería y que a nuestro portero pues le pilló fuera de sitio para hacer el empate a 1. La segunda parte pues salieron ellos un pelín más, a lo mejor enchufados, pero en un saque de esquina del navaleno pues nos hacen el 2-1, falta de intensidad, ellos van bien de cabeza y hay que prestar más atención. Nos hacen el 2-1 y nada, todavía quedaba media hora. Y en el minuto 70 así, una internada de Miquel por derecha, pues consigue pasar a Conrado, que de nuevo marca y hace el 2-2. Y nada, nosotros pecamos también un poco de juventud en ir un poco a por la victoria, sí, arriesgando, y bueno, en un robo de balón en el medio del campo, en el último minuto nos consiguen hacer el 3-2. Ahora vamos también con la impresión de Pedro, que como no, estuvo pendiente de este importante derbi, pero hay que decir que también hubo un penalti minutos antes del final, atajado por el guardameta del Norma, en este caso. Así que, dicho esto, y también con unos minutos en los que hubo alguna polémica arbitral, vamos a preguntarle a Pedro qué te pareció el partido. Bueno, un partido, pues cuando es un partido en el que bueno hay rivalidad y hay público y demás, pues bueno, es bonito de jugar primero para los jugadores y bueno, pues hay un ambiente, y además si no hay problemas, pues hay buen ambiente en la grada, ¿no? Yo creo que el navaleno supo manejar mejor el partido en el sentido de veteranía, ¿no? De jugar pues un poco con los momentos del partido, sobre todo al final. En esos momentos en los que, bueno, que una incertidumbre del marcador en la que tienes que ir a asegurar y pillar las que te lleguen, pues ahí el navaleno creo que el equipo es más veterano que el del Norma, que tiene, es cierto que el Norma tiene un equipo joven y la verdad que con jugadores que, bueno, que yo creo que si siguen van a hacer una labor y van a hacer
va a ser una quinta de jugadores bastante buena para el equipo del Norma, y yo creo que pues en ese sentido la diferencia fue pues eso, la veteranía y los momentos, el saber estar en el partido del navaleno, y que aprovechó las ocasiones para llevarse el partido. Hay que decir que el navaleno creo que es el equipo más en forma de toda la provincia del aficionado soriana, porque lo contamos ayer y lleva 20 de 24 puntos posibles. En total, 6 victorias y 2 empates. Así que nada mal este año 2026, igual que no está yendo nada mal para el Norma, como decías, un equipo que todavía quizá tenga que madurar un poquitín, pero que va a dar que hablar durante los próximos años. Además, vamos a centrarnos en lo que es el día a día, el día de hoy, donde en esta misma jornada número 24 descansaba el Bisontium, el equipo de Vinuesa, y jugaban partidos el Langa ante el Abejar. 5-2 vencieron los de la zona sur de la provincia de Soria, y también la Valeránica, por ahora líder de la categoría, que vencía 4-1 a uno de nuestros representantes, al Castroviejo. Y el equipo de Duruelo, pese a comenzar venciendo, pese a comenzar ganando con ese gol de José Simón Ruiz, con el máximo anotador de los durolenses, antes del descanso ya había visto cómo le empataba en el marcador el equipo, pues el líder de la categoría. Vamos a escuchar las palabras de Iván, el presidente del Castroviejo, en torno a este encuentro. Vamos a visitar la casa del líder y nada, partido que está marcado por las rotaciones, ya que debido a la cantidad de partidos aplazados que hubo este invierno, pues tenemos ahora un mes bastante difícil en el que jugamos bastantes partidos entre semana. Este mismo jueves jugamos contra el Quintana y nada, jugamos jugadores menos habituales en varias posiciones, y la primera parte aguantamos bastante bien, nos pusimos por delante en el marcador, y en 2 errores justo antes del descanso pues nos dan la vuelta al marcador. Total, que salimos la segunda parte, y al comenzar la segunda parte el árbitro se inventa una segunda tarjeta amarilla de nuestro defensa en una mano en la que tanto los rivales como nosotros vemos que es imposible que le den la mano, y nos deja con 10 en el minuto 54, y con 10 aguantarle el arreón del líder pues es bastante difícil. Así que nada, eso. Y también destacar, mandar ánimos desde aquí al jugador Marcos Aparicio, que se lesionó gravemente de la rodilla aparentemente, que esperemos que no sea nada, y es nada, que ha sido el mejor jugador de esta liga, y a ver si no es nada y se queda todo en un susto. Y nada, preparar el siguiente partido para llegar como mejor a la Copa. Nos sumamos también a esos ánimos para Marcos Aparicio, a esa lesión, y sobre todo esperemos, como decía el representante del Castroviejo, que no sea nada. Lo decía también el propio Iván, el jueves juegan ante el Quintana. Ya el fin de semana, el domingo, el Castroviejo juega ante otro de los pesos pesados de la categoría. Será en casa a las 4:30 ante el Calasanz B. Próxima jornada se completa esta jornada 25 con el Norma San Leonardo Langa, con el Tardelcuende Navaleno, ambos el sábado por la tarde, igual que el derbi pinariego de esta jornada. Abejar Covaleda en el campo de la Ermita a partir de las 5 de la tarde. También juega fuera de casa nuestro representante, el Bisontium, ante el San José B. Esto es lo que podemos decir de la provincial soriana. Nos vamos a las regionales. Pues repaso rápido a las regionales. En regional aficionados vencía el Calasanz 1-2 al Villamuel de Cerrato, y los sorianos ahora son más líderes después de la derrota por 2-0 del Inter Vistalegre ante precisamente otro equipo como es de Soria, como fue el San José, que ahora adelanta al Briviesca y pasan a ocupar la tercera posición. Además vencía 1-0 al Golmayo, que dejaba al Uxama prácticamente descendido después de caer 2-0 ante el Belorado. Y en tercera división, en tercera red, destacamos 2 derrotas. En primer lugar, la del Numancia B por 2-0 ante el Benvibre, y la de la Landina 2-0-2 ante el Cristo Atlético, así como una victoria por 3-0 endosada por Almazán frente al Unionistas B.
Pues con este repaso breve, como siempre, a las regionales, con nuestros representantes también a la tercera división, ahora nos vamos directamente a esa segunda federación, donde tenemos dos representantes. Noticia, podríamos decir, medio buena para el Burgos Club de Fútbol B, que empataba a 0 ante el Marino de Luanco, pero noticia malísima, pésima. Derrota ante el Astorga por 0-1 por parte de el Numancia, que jugaba en Los Pajaritos ante un recién ascendido, que ya lo presentábamos la semana pasada. Los leoneses lo están haciendo realmente bien. De hecho, esta es la cuarta victoria consecutiva del Astorga, pero el Numancia se le presupone que en casa, a falta de pocas jornadas para finalizar y jugándose lo que se juega, tiene que hacer algo más contra un recién ascendido. Pues bien, pesó y mucho, y quizá también no solamente en lo deportivo sino en lo anímico, un pronto gol del equipo leonés, ya que el Astorga se ponía por delante en el minuto 7 en un gol de pillo, pero también en el que la defensa no estuvo todo lo atenta que pudo estar, y después fue un asedio. Hay que decirlo, el Numancia tuvo muchas ocasiones, aunque depende de lo que entendamos por ocasión, ya que estuvo muy centrado en lanzar balones a la portería del equipo leonés. Sin embargo, muchos tiros eran desde fuera del área, algunos sin inquietar al portero del Astorga, a excepción de unos pocos que sí que pudieron entrar, y sobre todo de un penalti errado, o mejor dicho, parado por el guardameta del Astorga minutos antes del final del encuentro. Resumen de lo que se vio sobre el césped de Los Pajaritos en este Numancia 0, Astorga 1, que no hace sino ahondar en la herida y desquiciar aún más a la afición numantina y también a los propios jugadores y cuerpo técnico de un equipo soriano, que lo más destacable que podemos decir de esta última jornada es que, por suerte, el resto de competidores por esa plaza de playoff, por esas dos plazas de playoff de ascenso, lo han hecho realmente mal. El único que ganaba era el Ávila, pero perdían el Salamanca, perdía el Ourense, perdía el Coruso y ya el Numancia. Ahora también se mete en esa pelea, al menos por esta jornada, el propio Astorga, que tiene 39 puntos, uno menos que el Numancia, que tiene 40, y al mismo tiempo el Numancia tiene uno menos que la Unión Deportiva Ourense. No sé cómo ves este nuevo episodio, que parece que lo estamos viendo casi día sí, día no, del Numancia en Los Pajaritos. Fue nefasto, un partido nefasto, un partido plano. El Astorga hizo su partido, que fue conseguir el gol, un gran gol de cabeza, en una jugada bien elaborada, tempranero y con mucho tiempo para haber dado la vuelta al marcador. Dieron igual los cambios, para mí cambios que vinieron tarde, y muy plano porque no había movilidad en ataque, eran ataques, balón basculaba de uno a otro, pero sin haber movimientos de adentro fuera, sin haber centros en condiciones, y cuando se centraba, digamos, no había nadie para rematar esos centros. Yo creo que la ocasión más clara fue el penalti, un penalti que además fue tirado para mí de forma horrorosa. Sí, hay que decir que acertó el portero, pero porque lo tiró al centro y no muy fuerte, que es lo peor que puedes hacer siendo delantero y tirando un penalti. Entonces, bueno, además lo falla que lo tira, ¿no? Pero tampoco no venía en una gran dinámica tampoco el jugador, y yo creo que pues eso, que es un fútbol muy plano. Al Numancia le meten gol con facilidad porque se le adelantan y luego pues bueno, yo creo que hay que aportar. Sí es cierto que se nota mucho la baja de Johnny, el delantero es el que estaba marcando la diferencia, pero yo creo que las incorporaciones ahora de momento no han demostrado digamos la mejora del equipo. Y es cierto que desespera, es un equipo que desespera, que además juega muy lento, bascula muy lento y es muy fácil de defender. ¿Que es fácil de criticar ahora? Sí, ¿no? Desde fuera es fácil criticar, y no suelo criticar yo mucho yo no critico al entrenador, yo hablo de los jugadores, del partido, porque no, como digo yo, nunca se sabe lo que tiene cada uno en su equipo ni lo que ha pasado durante la semana. Pero sí que tengo que hablar de este partido, que fue muy plano,
Yo creo que muy sencillo de defender por parte de la Astorga, que hizo su partido y se llevó los puntos, que es lo que interesa ahora mismo al final cuando quedan pocos partidos de liga. Sobre todo, Pedro, yo creo que da rabia porque se ha visto que este equipo, si no es el que más calidad tiene del grupo, es de los que más, lo hemos visto en partidos ante rivales difíciles, incluso en la Copa del Rey, viendo cómo puede plantar cara a equipos buenos, pero con los equipos de la parte baja se atasca y sobre todo en cuanto ya ven que van por detrás en el marcador o que necesitan anotar gol, son incapaces. Quizá de gatillo fácil, de veo que estoy medianamente cerca de la portería, voy a probar a ver si tiro, que también es una cosa que es necesaria, pero claro, no en todas las jugadas. Hay que intentar pues ver a ver qué más posibilidades se tiene, sobre todo sabiendo que de lejos es difícil sorprender. Igual intentando entrar en el área porque calidad hay, pues sería más fácil, ¿no? Yo creo que se ve tensión en los jugadores, se ve tensión en responsabilidad en que por lo menos tienen que entrar en el playoff, ¿no? Y entonces yo veo acciones, digamos, muy aceleradas, desacertadas, y que, pues eso, conllevan a que al final terminen en nada. Néstor manda, desborda, y luego al final, pues la elección es mala, o tiro desde muy lejos, es un ejemplo, ¿no? Sí. Tiro desde muy lejos, o no hago el pase, el apoyo ideal para, bueno, pues eso, el dar un poco de profundidad al equipo, si te fijas en el partido, pasa mucho tiempo el balón entre los dos centrales y hasta los laterales. Casi siempre el ataque es por el lado izquierdo. Entonces, al final, ellos, bien posicionados, defendieron muy bien esta forma de jugar del Numancia, que no variaba mucho en cuanto a juego, porque sí que puso gente arriba, pero no había movilidad para hacer esos pases. Y cuando tú tienes que jugar un partido en el que lo tienen que manejar los dos centrales, algo va mal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no son las personas indicadas para hacer ese juego, y eso que yo creo que lo hicieron bastante aceptable, ¿no? Entonces, bueno, es analizar cada partido, y el entrenador, me imagino, y el cuerpo técnico, pues harán sus análisis y sus variaciones que tengan que realizar, pero vamos, tiene que dar un cambio radical el equipo, porque solamente con que los partidos de casa los hubiera sacado, estaba en el playoff ya metido. Totalmente. Esa definición de juego precipitado, yo creo que es lo que está caracterizando al Numancia en estos últimos 10-15 partidos, así que esperamos que pueda cambiar. Está en su mano, o sea, tan solo hay un punto de diferencia entre el Ourense, que es el que marca el playoff, y el Numancia. Así que, bueno, veremos si en un duelo crucial como es el de este próximo domingo ante el Coruxo, justo con un punto más que los numantinos, se puede ver algo de cambio. Será en tierras gallegas, como decimos, este próximo domingo. Vamos ahora a noticias algo más positivas en la segunda división. Liga Hypermotion, el Burgos tenía un, bueno, vamos a decir, tímido empate ante el Eibar en un partido más defensivo que ofensivo, dominado por los vascos, que bueno, en este tramo de temporada no lo están haciendo nada mal, aunque estén por detrás del Burgos, 5 puntos por detrás. Fueron un rival más que aparente, incluso superior en gran parte del encuentro, aunque quizás las más claras fueron para el Burgos. Una la tuvo Lizancos, pues en una jugada que se embarulló y pudo incluso rematar un disparo, y después también consiguió robar el representante burgalés Córdoba, que bueno, también no estuvo muy cerca de anotar. Aún así, podríamos decir que un reparto de puntos en un partido igualado, sin grandes jugadas, sin grandes lanzamientos, que por ello finalizó con un 0-0, que hace que el Burgos sume un punto y recorte uno respecto al playoff de ascenso, ya que ayer, contra todo pronóstico, Las Palmas perdía en un minuto lo que había ganado en los 90 anteriores ante el Albacete, 2-1.
también perdía el Castellón, así que el Burgos está a 1 de Las Palmas, del 6º puesto, a 2 del Castellón, que es su tercera derrota consecutiva. Bueno, respecto al partido, Pedro, no sé si hay algo más que añadir. Yo creo que el Burgos, como te vengo diciendo todos los días, compite genial. Uh-huh. Fue al campo más complicado de la categoría, donde yo creo que si no es el que más puntos lleva ganados en casa, de los que más. Y sí es cierto que aprieta mucho la gente, ellos apretan, pero el Burgos volvió a hacer su partido, defensivamente portería cero, que es como se consiguen los puntos y se consiguen los triunfos, ¿no? Con portería cero tienes tus opciones para llevarte el marcador en alguna jugada aislada. Y yo sigo diciendo que es un equipo que me encanta cómo compite y creo que es muy meritorio el punto que sacó el otro día fuera de casa y la clasificación, pues que yo creo que al final yo creo que lleva una dinámica súper buena, acabará metiéndose dentro del playoff. Así por lo lo cual ya esperamos. sería una temporada sobresaliente, con toda la cantidad de equipos y de la categoría que tienen, muchos equipos que han jugado en primera división, y yo creo que eso tiene un valor añadido, ¿no? Desde luego, esperamos que así sea. Todavía quedan pues otros 14 partidos por delante, otros 12, partidos por delante. Mencionabas que Ipurúa, la casa de Eibar, es una de las más difíciles y efectivamente es la segunda más complicada después de la Rosaleda del Málaga. Con este empate es el cuarto. Hasta ahora en Ipurúa Eibar ha conseguido 10 victorias y 2 únicas derrotas. Así que esto es lo que podemos comentar, además de los resultados de Mirandés y de Granada. Eso es. Granada empataba, el equipo dirigido por Pacheta empataba a 1 frente al Andorra y se mantiene esa 16ª posición. Y por su parte el Mirandés, que se queda en la 22ª posición, último clasificado, tercera derrota consecutiva, en este caso 0-2 en casa frente al Cádiz. Y sorprendente también la victoria del Zaragoza ante el Almería, 2-0. Y ya sabemos que nunca hay que dar por muertos al equipo maño, que aún así todavía está 4 por detrás de la salvación, que ahora mismo marca el Leganés, que perdía ante el Real Valladolid. Y por tanto, bueno, vemos como en estos choques directos por la salvación, a la que afortunadamente el Burgos no le tiene que echar mucho el ojo, pues también están pasando cosas bastante interesantes. También derrota de la Cultu, del otro representante castellano-leones, por 1-2 frente al Racing. Parece que ya está poniendo un pie en la primera federación. Todavía, como decimos, quedan 12 encuentros de liga regular. 12 encuentros para el Burgos, el próximo importantísimo, porque es ante un rival directo, como es el Córdoba. Será en el Estadio Municipal del Plantío a partir de las 2 de la tarde, horario de comida en este duelo. Y hacemos un repaso rápido a los resultados de la primera división de la Liga eSports. Empate a 1 entre el Rayo Vallecano y el Levante. La Real ganaba 3-1 al Osasuna. Empate a 1 entre el Real Betis y el Celta de Vigo. El Barcelona le endosaba una manita, 5-2 al Sevilla. El Mallorca ganaba 2-1 al Español, con un expulsado por el equipo catalán. El Real Madrid anotaba 4-1 frente al Elche. Aquí hay que destacar el golazo de Arda Güler, de casi, bueno, más allá del medio campo, un golazo. El Oviedo ganaba 1-0 al Valencia, gran victoria, aunque vaya último clasificado. El Atlético de Madrid ganaba en el derbi madrileño 1-0 al Getafe. El Girona ganaba 3-0 al Athletic de Bilbao. Gran victoria para el Girona y una dura derrota para el Athletic de Bilbao. Y empate a 1 entre el Alavés y el Villarreal. Sí, dos equipos, el Athletic y el Girona, que comenzaron el primero de ellos, el conjunto bilbaíno, por la parte alta, muy alta. El Girona estuvo, creo recordar, que casi 10 jornadas sin ganar al inicio, y ahora ya pues tan solo hay un punto de diferencia entre ellos después de 28 jornadas jugadas. También casi lo más destacado ha sido la victoria del Real Oviedo, cual no se le puede dar por muerto, y también una victoria extradeportiva, menos fuera de los terrenos de juego, como es la victoria de Joan Laporta al frente del Fútbol Club Barcelona en esas elecciones que han definido que el próximo presidente para los 4 años venideros al frente del equipo culé
vuelva a ser, repitiendo, pues ya, creo que el más longevo presidente de la historia del FC Barcelona, siempre metido en muchas polémicas, como es Joan Laporta. Para el fútbol español, Pedro, no sé si esto es una noticia positiva o negativa, o vamos a ver qué pasa en los próximos años. Yo creo que tiene que ser positiva para el Barça. Entonces... Exacto, sí, claro, hay que verlo desde un punto de vista culé, seamos o no lo seamos. Ellos son los que han elegido, además cuando tú tienes de tu parte, sacan las fotos antes justo de la jornada con la Viña Mal, etcétera, etcétera, tienes mucho ganado ya, ¿no? Entonces yo creo que particularmente se han dejado más llevar por lo emocional que lo que es, digamos, institucional y económico. Y bueno, esperemos que con el campo acabado y demás, pues bueno, empiezan a surgir y el Barça, pues bueno, coja buen rumbo, tanto deportiva, que ya lo lleva, como económicamente. Y por último, en este rincón deportivo del 17 de marzo, cerramos hablando de Champions, como siempre. Todos los pues martes coincidimos con la disputa, estamos rivalizando con los partidos de hoy. No sé yo creo que hoy nos van a ganar en audiencia, pero bueno, vamos a hablar también porque ya lo saben, se juegan hoy la vuelta de los octavos de final con 3 equipos españoles en Vilo. Y es que pese a que el Real Madrid... Uno más que otros en Vilo, ¿eh? Unos más que otros, sí. Pese a que el Real Madrid pues haya encarrilado la eliminatoria, hoy lo tiene que certificar, pues perdiendo por menos de 2 puntos, por menos de 2 goles sí, respecto al Manchester City, partido que ya ha empezado a las 9 de la noche, igual que ha empezado el Chelsea-PSG, también bastante decantado para el PSG. Y también el Arsenal-Leverkusen. Aquí ya hay algo más de chicha. Pues, sí, algo más de chicha. Quizá el más interesante de hoy, porque ya habrá acabado el Sporting de Lisboa-Bodo Glimt. Bueno, no, tampoco lo voy a decir porque no lo sabemos, pero con mayor probabilidad de avanzar del equipo noruego que vencía también 3-0 en la ida. Para mañana quedan otros 4 partidos. Para mañana queda en primer lugar el Barcelona-Newcastle, que se jugará a las 7 menos cuarto. Primer partido en ese horario de tarde. Ahí quedaron 1-1, así que la eliminatoria está más que nada decidida. A las 9 ya se juegan el resto de partidos, como es el Bayern de Múnich-Atalanta, el Liverpool-Galatasaray y el Tottenham-Atlético de Madrid. Para este caso, para el equipo español, como en el caso de Madrid, también encarrilada 3 goles de ventaja. Ganaron en el Metropolitano 5-2 al Tottenham, el equipo inglés. Pero ya saben que las vueltas son complicadas y en Champions aún más, y más todavía si sumas que es un equipo inglés. Pero bueno, esperemos que a cuartos pasen a priori los 3 equipos españoles. Es lo normal. El que más difícil lo tiene el Barcelona. Sí, 1-1. Juega en casa en el Camp Nou, que además el Camp Nou creo que ha ampliado también localidades, ha pasado más a esas fases que van ampliando el estadio y el aforo. Así que bueno, el resto de partidos, para que la gente lo sepa, el Bayern de Múnich ganó 6-1 al Atalanta, así que también lo tiene muy complicado el equipo italiano. Y también partido interesante para mañana, el Liverpool-Galatasaray con un 0-1 a favor de los turcos. Así que también eliminatoria abierta. Así que mucho que jugar y mucho que decidir. Fue rara, ¿no?, la jornada de ida, Pedro, con muchas goleadas para ser unos octavos de Champions. Sí fue bueno. La verdad que, por ejemplo, el partido Atlético de Madrid, la verdad que fue un poco accidentada por la actuación del portero, que a mí me dio bastante lástima. Tuvo un gran portero que tuvo una mala noche. ¿Ves lo que comentaba yo? Que se cambió al portero porque estaba en una situación psicológica que no era normal para el partido. Había tenido unos errores grandísimos y lo mejor para el equipo es que saliera. No pasa nada, un día malo lo tiene cualquiera, se cambia y ya está, ¿no? Y luego me sorprende mucho que todo el mundo todavía dice que el Madrid, ganó 3-0, falló un penalti 4-0, el Madrid fue superior, se da como ganador al Manchester, ¿no? Y bueno, yo a lo creo mejor que amplía, ¿no?, la ventaja. La ventaja la lleva el Madrid, y luego yo creo que el Barça ya fue superior allí, aunque empató a 1 porque empezó perdiendo, y yo creo que bueno, la dinámica del equipo es muy buena y yo creo que es superior y pasará.
Yo creo que hay muchas opciones de que pasen los 3. Luego, ya sabes que las quinielas son y me equivoco en todo, pero bueno. Bueno, que estamos acertando yo creo que la mayoría de lo que hemos dicho últimamente. Yo creo que esta vez pasan los 3 y luego ya veremos la siguiente ronda, pero yo creo que las circunstancias se dan. Quizás el más complicado el Barça el empate, pero yo creo que el Barça ya allí fue mejor para mí y tiene el partido en casa que normalmente digamos que tiene un punto más de intensidad a ese gran juego que está haciendo este año. Pues mira, ahí están esas quinielas solamente para los españoles, de que van a avanzar los 3, quizá pues la más difícil la del Barça, aunque juega con el factor campo a favor. Más difícil está pronosticar lo que va a suceder en la Europa League, que habitualmente no le prestamos mucha atención, pero hay que decir que es jornada decisiva, octavos de final también, se jugará el jueves, jornada unificada, y tenemos 2 representantes. Por un lado, el Celta de Vigo, que empató a 1 ante nada más y nada menos que el Olympique de Lyon, ahora jugará en Francia el equipo vigués, sabiendo que es un campo muy complicado. Y el Real Betis, que perdió fuera de casa en Grecia ante el Panathinaikos 1-0 y ahora juega en su casa en Sevilla frente al mismo equipo. Aquí como lo vemos, porque esto sí que es difícil de pronosticar a más no poder. Europa League. Yo creo que pasa el Betis. El Betis es superior al equipo griego y luego el Celta juega igual. El Celta tiene una manera de jugar, juegue donde juegue. Entonces yo creo que dependerá un poco del acierto a la portería contraria, porque va a tener ocasiones, y de cómo de intensidad y de público que pueda apoyar el equipo, la presión que pueda haber sobre el Celta en Francia. Ya sabemos que suele ser bastante importante en ese campo, pero yo creo que depende mucho más del Celta, del manejo del balón que tiene y de que esté acertado, de cómo salga. Porque yo creo que este año está jugando igual en todos los campos y está haciendo una grandísima temporada. Ahí dudo de cuál va a ser el resultado, y sin embargo el resultado, digamos, negativo del Betis, yo creo que el Betis es superior y puede pasar. Pues lo veremos. El Olympique de Lyon Celta de Vigo será este jueves 7 menos cuarto de la tarde. 2 horas después, a las 9, el Real Betis en Sevilla se enfrenta ante el Panathinaikos. Y con esto nos despedimos, este análisis pormenorizado de la situación del deporte en Pinares y también en el fútbol internacional. Así que nos damos por más que satisfechos. Esperamos que las victorias sean lo que protagonicen el próximo rincón deportivo, ya el último antes del parón de Semana Santa. Así que muchas gracias como siempre por haber estado aquí en este gran programa. Así que nada, Álvaro, Pedro, nos escuchamos. Eso es. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.